Hola, buenos días. Voy a explicar un poquito quién es BAC y a qué nos dedicamos. Realmente BAC empezó como una tienda de cultivo de rosas y se dio cuenta de que los clientes recibían informaciones muy distintas. Y lo que intentó es, a través de seminarios, y explicar 4 cosas, cómo sus fertilizantes en unas condiciones determinadas daban muy buenos resultados. Ese es el motivo que Live Life, que es la empresa que representa a BAC en España, empieza estas acciones de hacer seminarios a través de toda España. La marca BAC La marca BAC tiene una filosofía clara. Su nombre quiere decir Biological Activity Cocktail, cóctel activo biológico. Toda su intención siempre es intentar cultivar de una forma orgánica, pese a que también tiene gamas minerales para gente más profesional. Comenzaremos explicando nuestro sistema de cultivo desde el inicio, desde que tenéis un esqueje, desde que tenéis una semilla y qué productos os aconsejamos que podéis llegar a utilizar. Cuando comenzamos con una semilla, siempre os aconsejaríamos un tratamiento que fuera antifúngico y protector de las enfermedades, para evitar los posibles riesgos cuando la semilla emerge. Evitaréis hongos como Alternate, Fusarium, Novicetum. Y los tratamientos aplicados a semillas están reconocidos en la agricultura industrial por ser los más eficaces. Una pequeña cantidad hace que una planta esté vacunada a lo largo de todo su ciclo. El producto en este caso que os ofrecería BAC se llama X6. Es un producto que es 100% orgánico y es para comenzar desde el mismo inicio. Consiste en un tratamiento que se aplica a las semillas antes de germinarlas. Se sumergen en este líquido durante 1 hora y al cabo de la hora este producto ya ha impermeabilizado la semilla y va a hacer que la impermeabilización que tiene la cubierta o los inhibidores que evitan que germine se rompan y sea más fácil su germinación. Cuando la semilla emerge, absorberá el producto e incrementará la protección, no solo en las raíces, sino de esta forma también en las hojas. Es como si la planta recibiese una vacuna desde el inicio. Este producto es 100% orgánico, está diseñado a base de plantas y es para su uso en horticultura. Si en vez de semillas lo que partís va a ser por unos esquejes, BAC lo que ha diseñado es un clonador 100% orgánico. No es el típico, no tiene un color tal vez muy vistoso, porque es un producto orgánico 100%. No contiene pesticidas, ni contiene fungicidas o cualquier otro producto químico que pueda afectar a la larga al desarrollo de la planta. Consigue una masa radicular absorbente próxima al callo de la raíz, es decir, no vais a conseguir grandes raíces, sino pequeñas raíces absorbentes, que es lo que la planta necesita para rápidamente ponerse en marcha. Entonces, tanto en semilla como esqueje tenéis algún producto para poder empezar. El siguiente tema sería en qué sustrato voy a utilizarlo. Podéis usar coco, podéis usar hidro, incluso podéis usar tierra. Todas las tierras más o menos son similares. Es turba, que le hemos añadido un poco de humus, un poco de guano, un poco de algo, para que estén más enriquecidas. La diferencia tal vez con la nuestra, con la de otros fabricantes, es que no tiene tanta perlita. En vez de tener un 10%, solamente tiene un 5%. Y lo que hemos añadido es lava volcánica. El motivo es que tiene las mismas cualidades que la perlita, pero la lava volcánica tiene los 118 elementos presentes en la naturaleza. Como todavía no sabemos exactamente qué puede ser lo que la planta demande, con esto solucionamos este problema. Todos los sustratos están microrrizados, significa que la planta no puede comer por sí sola, una raíz no es capaz de absorber, necesita una microrriza que es un hongo, que lo que hace es fraccionar la comida para que esté disponible para la planta. Eso se consigue a través de microrrizas. En este caso, nosotros hemos elegido unas cuantas que son las más específicas, que tienen 650.000 trazas de las 4 más interesantes, entre ellas la Enterosfosfera colombiana y la Glomus interradices.
Cuanto más microrrizas tengáis, más rápidamente la planta asimilará los nutrientes y antes crecerá. Los estimuladores son alimento para las microrrizas, no son alimento para las plantas, no estimulan directamente a las plantas, con lo cual las microrrizas siempre son muy importantes. Es lo gran olvidado, pero lo más recomendado. Para que lo entendierais, es como si yo no tuviera dientes, vosotros sí, nos comiéramos un filete. Vosotros rápidamente os lo acabaríais, sin embargo yo tardaría un tiempo. Los procesos serían más lentos. Como en este sector lo que queremos es rapidez, producción, esto es lo más interesante que podéis ponerle a una planta. Como os he dicho, los estimuladores lo que hacen es alimentar a estas microrrizas y a unos grupos de bacterias determinados. Nosotros los hacemos de forma orgánica y están hechos a partir de hierbas y plantas y se ajustan a cada ciclo de la planta. En crecimiento tenemos un estimulador de raíces para que alimente unas bacterias y unas microrrizas concretas. Además, los estimuladores contienen unos reguladores de pH que os van a ayudar a que cuando la planta empiece a comer fosfatos y el pH empiece a subir porque no hay fosfatos, os ayude a regularlo, os ayude. No significa que no lo tengáis que regular. El estimulador nutre bacterias y microrrizas responsables de que se cree un sistema radicular. Las raíces tendrán, a su vez, la comida a su disposición de forma inmediata, de forma cerca y formará una gran masa radicular. Los estimuladores en sí son la base de una buena estimulación, o sea, de una buena nutrición. Nuestras plantas son los responsables de que se acelere en gran medida. De la misma forma que tenemos un estimulador para hacer raíces, tenemos un estimulador para la floración. Es indicado para hacer las últimas estructuras vegetales y sobre todo grandes racimos florales. De la misma forma que el Root Stimulator tiene un regulador que lo que va a hacer es que el pH, como ya no se consumen fosfatos, os va a bajar, os va a ayudar a regularlo hacia arriba. Los estimuladores que ofrecemos son de alta concentración. No vendemos grandes botellas de litro, sino vendemos botes muy pequeños. Eso es porque son de alta concentración. 2 mililitros es suficiente para 10 litros de agua. Con un botecito así es suficiente para 300 litros de agua. En el caso de que cultivéis con plantas autoflorecientes, hemos desarrollado en este caso un estimulador específico para ellas, porque como sus condiciones son algo distintas, hemos intentado adecuarnos en lo máximo posible. ¿Vale? Os va a ayudar de la misma forma que el Blue Note Root Stimulator a regular el pH de la planta en cada momento y de que el fertilizante esté disponible y sea más fácil para vosotros alimentarla. De la misma forma que con nosotros, también es de alta concentración y 1 o 2 mililitros es suficiente para 5 litros de agua. Final Solution es un producto de lo que vosotros conoceríais como si fuera un enzimático, no siendo un enzimático. Realmente solamente se aconsejaría poner 3 veces, al inicio de cuando se ponéis la planta, cuando la pasáis a floración y al final de floración. Lo que hace es crear los grupos de enzimas específicos que necesitáis en cada momento para que la planta asimile el alimento. Sería como una especie de un estimulador y un enzimático a la vez. Sirve sobre todo para que todos los fosfatos que estamos echando cuando añadimos pK al final de floración no se queden bloqueando los sustratos, sino que la planta los pueda absorber en otras formas que sean posibles. De la misma forma pasa con el nitrato cálcico o el nitrato magnésico, que lo vais a obtener a partir del agua. Final Solution es un producto que es la gran solución a aquellos que tienen una calidad de agua bastante mala, con una C muy alta o con un pH bastante malo. Os va a ayudar a regularlo, os va a dar oxigenación y va a ayudar a que el cloro se elimine rápidamente. Como el resto de productos, es 100% orgánico y está hecho a base de hierbas. Os aconsejamos el producto y que lo probéis por su interés
Y para demostraros que el producto es 100% orgánico, podéis ir a cualquier otro fabricante y pedirle que haga lo mismo. Si él confía en su producto, no tendrá ningún problema en hacerlo. Degrada la materia orgánica. Se utiliza mucho al final de floración para que toda la materia orgánica que esté disponible otra vez para volver a su uso. Esto, junto a otros productos, hace que el sustrato, una vez acabéis, si no lo habréis sobrefertilizado o no tenéis bichos, lo podáis volver a utilizar tantas veces como queráis. Voy a hablar un poco de lo que son las temperaturas. Normalmente las temperaturas ya las conocéis, 24-18, y es correcto en cierta medida. Significa que nosotros cultivamos plantas de ciclo otoñal. Con las temperaturas les vamos a indicar a la planta qué queremos que haga, que esté en crecimiento o que esté en floración. Nos hemos dado cuenta que si las tenemos durante el crecimiento a 24-24 en vez de 24-18, vamos a conseguir mejores resultados. Vamos a imitar mejor el ciclo de verano, que es cuando las plantas están de día hace calor y de noche sigue haciendo calor. Sin embargo, cuando vamos a pasar a la floración, sí que hay un cambio de temperatura. Cuando llega agosto, finales de agosto, sigue haciendo calor por el día, sin embargo por la noche empieza a hacer algo más de frío. Con la temperatura le vamos a indicar a la planta de que tiene que cambiar. Si usamos temperatura, luz y fertilizantes, a la planta le vamos a enviar mensajes y la planta va a hacer un cambio hormonal y rápidamente se va a adecuar a ese proceso. La temperatura de la sala tiene que ser homogénea, tiene que tener 24 grados en todos lados. No vale que en un lado entre el aire y en ese esté a 24 grados, siga entrando el aire y en el fondo no esté a 24 grados. Tenemos que conseguir que toda la temperatura en la sala sea homogénea para conseguir un resultado de una cosecha homogénea. La planta normalmente está a 22 grados, con lo cual lo más indicado a la hora de regar siempre será utilizar un agua que tenga esa temperatura. A menor temperatura tendrá mayor nivel de oxígeno, pero le costará más. Y si sobrepasamos los 22 grados, el nivel de oxígeno empieza a disminuir, cosa que deja de ser interesante. Las plantas, para saber si la temperatura es la adecuada, lo aconsejable es que cuando falten 2 o 3 horas para que acabe el ciclo de luz, ir y tocar las hojas. Si las hojas las percibís calientes, tenéis un problema. Porque si nosotros estamos a 36 grados y la hoja está caliente, quiere decir que está más caliente que nosotros. Eso no es aconsejable. Si la planta empieza a calentarse en exceso, los estomas empiezan a cerrarse. Los estomas es por donde respira. Los primeros estomas que se cierran son las puntas de las hojas. Empezará a curvarse la planta. Con lo cual, si veis que la planta empieza a curvarse, significa que tiene una falta de agua y una temperatura inadecuada. Y será el momento de tomar soluciones ahí en ese momento, no al día siguiente, que la planta volverá otra vez a ponerse de la misma forma. El pH en cultivo, en orgánico, aconsejamos que reguléis el pH antes de usar los fertilizantes. Reguláis el pH, lo ponéis en 5 o 6, según el sustrato que estéis eligiendo, y luego pongáis el fertilizante y los estimuladores. Si lo hacéis de esta forma, evitaréis que esto, que es un producto que está vivo, lo matéis con los ácidos del pH. La humedad que nosotros recomendamos durante los ciclos de cultivo tampoco suelen ser las habituales. Nosotros al principio, en el trasplante, todo el mundo sabe que cuando tiene un esqueje lo tiene que tener a un 100% de humedad para que no sufra. Pero cuando la planta es así de pequeña y le estáis poniendo un foco de 600 vatios, la temperatura sigue siendo muy alta para la planta, le falta estructura vegetal. Lo más aconsejable es que nos vayamos adecuando la humedad en relación al tamaño de la planta. Entonces, cuando es pequeña, una humedad alta, y a medida que la planta va creciendo, la humedad se va disminuyendo. Como tener una humedad de un 80% es complicado, el consejo que nosotros os damos es que entre el foco y las plantas pongáis un plástico, lo agujereéis y pongáis un humidificador por la parte de abajo. De esa forma la humedad se mantendrá ahí y no tendréis que tener una sala inmensa a esa humedad.
A medida que trasplantáis, ya tenéis la planta está creciendo, ya pasáis a un ciclo de floración, la planta ya tiene unas estructuras suficientemente grandes como para que pueda hacer la transpiración adecuadamente y no tener ningún problema. Y es el momento de ir bajando la humedad. Sin embargo, en floración, las primeras semanas debe seguir alta. Si esto no lo hacéis, la planta, por calor, lo que hará será estirarse, hacer internudos muy largos y conseguiréis plantas muy estiradas y muy endebles, cuando realmente la penetración de la luz es solo 45 centímetros. ¿Qué necesitamos? Plantas de 45 centímetros, 50, no plantas de 70, 80, 100. Plantas grandes no es interesante. Plantas pequeñas, internudos cortos y plantas muy fuertes, para que aguanten el peso de los racimos florales. Las últimas semanas solemos tener problemas con hongos. Ahí la recomendación, ahí sí que es recomendable bajarla hasta un 40%, que es la humedad en la cual los hongos no se desarrollan. Entonces no tendréis problemas porque la humedad es adecuada para esa estructura y no tendréis problemas de hongos. Os enseño aquí unos cuantos elementos químicos, como el carbono y el oxígeno, que son los elementos que más consume la planta, los macronutrientes, el nitrógeno, fósforo y potasio, que todos conocemos, que es el que llevan todos los fertilizantes, y los nutrientes secundarios, que son los que también utiliza más habitualmente, el magnesio, el calcio y el azufre. Dentro de todos esos elementos, luego tenemos unos microelementos que usan muy pequeñas cantidades, pero que son indispensables para que la planta se desarrolle adecuadamente. Todos los elementos no vienen sueltos, no son un átomo como estáis, no. Vienen como si fueran moléculas químicas, vienen asociadas, o bien con oxígenos, o bien en formas, nitrato potásico, ortofosfatos, con lo cual tenéis que entender que esas formas químicas también tienen una forma eléctrica. Tienen un catión positivo o un anión. Tienden a ser positivas o tienden a ser negativas. Y eso es importante a la hora de que entendáis de cómo están los elementos dispuestos en la naturaleza y a la hora de combinarlos, cómo se combinan. A la hora de decidirnos por un fertilizante u otro, os daréis cuenta de que todas las fórmulas llevan esos elementos. Simplemente la fórmula que hemos hecho nosotros es la más adecuada para el 98% de los cultivadores. Habrá gente que por sus condiciones climáticas es más interesante usar otro fertilizante. Pero este ha sido el más adecuado, el más balanceado y una fórmula bastante optimizada. Como os he comentado antes, las moléculas están unidas de algunas formas. La forma más habitual de hacer un fertilizante es utilizando el nitrato de amonio. Todos los fertilizantes tienen un ciclo en el cual se descomponen, que ahí es donde se ayudan los microbios, las bacterias, las microrrizas. Según la cantidad que tengáis, se hará de una forma, irá más rápido o irá menos. Quiere decir que el nitrato de amonio está formado por el catión amonio, NH4, y por el anión nitrato, NH3. El NHO3 es asimilable por la planta de forma directa, con lo cual, cuando usamos este fertilizante, la planta rápidamente va a asimilar nutrientes, pero el catión amonio no lo va a asimilar la planta directamente, se tiene que descomponer en una forma asimilable. Y eso lo vais a conseguir a través de bacterias. Unas bacterias concretas van a degradar la materia de NH4 a NO2 y de NO2 a NO3. Con lo cual, cuanto mayor cantidad de bacterias, mayor cantidad de microrrizas tengáis, esto más rápidamente se hará y más rápidamente el alimento estará disponible para la planta. Como os he comentado antes, los elementos tienen una carga eléctrica, incluida el agua. El agua está formada de oxígeno e hidrógeno y en el espacio, cuando están colocadas juntas, forman lo que se llaman puentes de hidrógeno. Los hidrógenos tienen una cualidad de que se asocian a otros elementos por carga positiva o negativa.
y tiene a lo mejor la forma que veis aquí en la representación. Cuando vosotros añadís una sal es un fertilizante. Debido a que tiene una carga distinta, lo que hace el agua es cambiar su disposición espacial y rodea la sal. Significa que por cada molécula de sal necesitáis una determinada cantidad de moléculas de agua. Si vosotros tenéis un vaso de agua y lo llenáis hasta el borde y empezáis a echar sal, os daréis cuenta que al principio el agua no se desborda, porque la sal se organiza junto con el agua en una disposición espacial en la cual no pasa nada, pero llega un momento que llega al punto de saturación, que cualquier molécula que le echéis de sal hará que se desborde, porque no hay suficiente agua. Esto es importante que entendáis el porqué. Porque es importante de que la disposición de la sal. Si echáis demasiadas sales, la planta no tendrá agua suficiente para rodear esas sales. Y si hay demasiada, la planta empezará a ceder agua. Y es cuando vais a tener una sobrefertilización. La planta cede agua y empieza a arrugarse. La planta vive con el sustrato de forma simbiótica. Significa... perdón, no me sale la palabra, pero no simbiótica. De forma osmótica. En el medio en el que está, tiene que ser en el mismo que está la raíz. Si en el medio hay demasiada sal, la planta lo compensa. Si hay demasiada agua, la planta lo compensa. Si solamente echáis agua, que no echáis sales, la planta cede sales. Si hay demasiadas sales, la planta no puede ceder sales. Lo importante siempre es que el sustrato esté lo más estable posible, que siempre fertilicéis de la misma forma y sabiendo cómo fertilizáis y saber dónde estáis en todo momento. Estos dibujos serían la representación de lo que os explicaba de ponerles un plástico a las plantas para conseguir tener la humedad. No solamente es suficiente tener una humedad determinada, sino también regar con fertilizantes. Si regáis con fertilizantes, lo que va a pasar es que os va a pasar lo que el dibujo de la derecha, los átomos de sal van a coger las moléculas de agua y no las van a soltar fácilmente. Con lo cual, cuando la planta empieza a crecer y necesite agua, os pida agua, si el agua está disponible de forma fácil, ¿qué va a hacer? Tiene calor, coge la molécula de agua, la sube, se estira. Sin embargo, en un sustrato en el cual haya una cantidad determinada de C alta, el agua, las moléculas no la van a soltar de forma fácil. Si encima tenéis una buena humedad alta, la planta no se va a estirar, sino va a crecer poco a poco, con internudos cortos, y va a ser una planta fuerte. En este gráfico lo que os quiero expresar es las necesidades de la planta, para que entendáis que la planta lo que realmente consume es carbono, oxígeno, que esto lo va a conseguir a través de la respiración. Esa es la respiración del CO2, por eso es la gran importancia del CO2 en la planta, porque es lo que más consume. El hidrógeno lo va a conseguir a través del agua. Si os fijáis, el NPK solamente representa un 8%, que es lo que nosotros vamos a aportar con los fertilizantes. Y si veis más abajo, los microelementos representan muy poca cantidad de lo que necesita la planta. Pero esos microelementos son muy importantes para cumplir funciones básicas. Cuando se varía una fórmula añadiendo pK, lo que estáis haciendo es añadir más pK, más NPK, estáis variando la fórmula, pero también estáis eliminando la fórmula de los microelementos. Y si la planta necesitaba un 0,1% de boro, ya no lo tiene disponible, tiene menos cantidad. Entonces es importante que cuando añadáis un pK, ese pK esté enriquecido con algo más, con microelementos y con azúcares, para evitar ese tipo de problemas. En la parte de abajo os expreso en partes por millón lo que de microelementos necesitaría la planta. Nosotros hemos desarrollado dos gamas de fertilizantes. Fertilizantes
destinados al que quiere obtener un producto de una calidad orgánica, normalmente asociada a un particular que tiene un pequeño cultivo, y hemos desarrollado gamas orgánicas a partir de melazas, azúcares, algas, ¿vale? Es un producto 100% orgánico, con los sellos de la Soil Association, que son sellos que se hace para gente que se dedica a hacer comida, con lo cual tiene una garantía bastante alta. Con el Organic Grow vais a conseguir que durante el crecimiento la planta tenga disponible todos los elementos que necesita y que no le falte, sobre todo, lo que necesita principalmente, que aparte de los macroelementos como NPK, es el calcio. Es de vital importancia para hacer todas las estructuras vegetales. Si no utilizáis un fertilizante orgánico, cuando llega la floración os vais a dar cuenta de que las hojas son finas, son endebles y de que las estructuras no están bien formadas, y que cuando necesite la planta de toda esa fuerza no sean capaces las paredes celulares de aguantar y que se partan. Son los pequeños puntos negros que podéis encontrar en las hojas. Para plantas autoflorecientes tenemos igual un fertilizante orgánico específicamente para ellas, que son para ciclos de crecimiento cortos y que rápidamente vamos a pasar a floración. Tiene un alto contenido en pK. Y para aquellos que quieran utilizar las gamas minerales, tenemos en la versión Fast Food Mineral. El Fast Food orgánico es de la misma forma que los otros, es 100% orgánico, ¿vale? Y el mineral pues está hecho con minerales. Todos los fertilizantes, los que son minerales, tenéis que ponerlos primero y medir el pH después, y con el orgánico hacerlo al revés. Mirar primero el pH y luego poner el fertilizante. Otro factor, otro factor que determinará la calidad de un nutriente es el color del nutriente. Segundo. Perdón, El color de los fertilizantes va a hacer que el fertilizante tenga una calidad u otra. Se pueden hacer fertilizantes con hierro amarillo o se pueden hacer fertilizantes con hierro rojo. Si os fijáis en la tabla que os pongo aquí, el hierro amarillo, la franja de absorción es muy pequeña. Simplemente si la planta está en ese pH es cuando lo va a asimilar. Un pH por encima o un pH por debajo, la planta le va a costar asimilar hierro, que es el principal problema que tiene la mayoría de cultivadores. Para evitar esto, lo que ha hecho ha sido sustituir el hierro amarillo por un hierro de color rojo. Por eso el F1 Strength Booster no tiene un color amarillento, sino un color rojizo. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Que aunque el pH no sea el adecuado, la planta siga asimilando hierro y no tenga problemas a la hora de no tenga problemas con el hierro. Cuando el pH baja durante la floración, podéis tener envenenamientos de hierro, de magnesio. De esta forma también los conseguiremos evitar. Las gamas de fertilizantes minerales las hemos adecuado a los sustratos más habituales. En una sola botella, que se llama un Component Grow o un Component Bloom, si estáis utilizando sustratos de tierra, o Top Flower si estáis utilizando hidros, aeros o cosas así similares. Coco, un Coco Grow, un Coco Bloom si estáis utilizando sustratos de coco. El motivo es que el sustrato determina cómo las moléculas se van a asociar. Si estáis utilizando coco, es casi indispensable de que utilicéis un fertilizante de coco o incluso uno de hidroponía. Pero utilizar un fertilizante de tierra en uno de coco, vais a perder características que son bastante interesantes y bastante importantes a la hora de que la planta se desarrolle adecuadamente. Todos nuestros fertilizantes están desarrollados con productos de alta calidad,
para evitar residuos indeseables. Hay fertilizantes que no están dedicados a horticultura, sino a floricultura. Esos fertilizantes pueden llegar incluso a producir cáncer, y es por la pureza de los elementos utilizados. Nosotros, para una floración más explosiva, os aconsejamos utilizar el F1 Extreme Booster. Es el PK mineral que, aparte de tener PK, tiene los microelementos que os he comentado antes, que vais a perder cuando disminuyáis en la fórmula, y tiene azúcares y melazas que os van a aportar un buen sabor. A ver, un segundito, ¿eh? Vale. Lo que os estaba comentando antes. Los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio en la planta van cambiando. Dependiendo si es crecimiento, floración o las últimas semanas de la floración, va a tener unas necesidades distintas. ¿Cómo nos vamos a adecuar? En crecimiento, con un fertilizante de crecimiento, para que tenga disponible mucho nitrógeno, para que haga todas las estructuras vegetales. Cuando llega la floración, el nitrógeno lo vamos a disminuir, pero sigue necesitándolo. Sigue haciendo estructuras vegetales, sigue haciendo hojas. No podemos dejar de que haya. Simplemente aumentamos más la dosis de PK. Cuando llegan las últimas semanas, a partir de la cuarta, quinta semana de floración, la planta tiene el último estallido de hacer flores. Es cuando necesita un extra de PK. Por eso la fórmula de floración o últimas semanas de floración, el PK es tan alto y el nitrógeno es tan bajo. Las recomendaciones cuando estéis en floración, que ya estáis a niveles máximos, la quinta semana, de 2,2, 2,3, es que rebajéis esa dosis a 1,6, 1,7 y de ahí hasta 2,2 lo aumentéis con el PK. BAC en este caso ha desarrollado dos tipos de PK. Un PK mineral para la gente que cultiva en mineral, que se llama F1 Extreme Booster, y luego un PK orgánico. Es un PK que es como 4 veces más caro que un PK normal, porque está desarrollado a partir de melazas, azúcares, y su coste es bastante más alto. Vais a conseguir un producto totalmente orgánico. Ya no tenéis que recurrir a un PK mineral para llegar a tener un producto así. Como os comentaba, nuestro PK es uno de los pocos que es orgánico. Tiene el mismo sello que los fertilizantes orgánicos, el sello de la Soil Association, ¿vale? Y está recomendado en el uso en sectores de agricultura y horticultura. Os va a asegurar una formación de azúcares en las flores muy óptima y una calidad que va a mejorar sustancialmente vuestro producto. No perjudica el equilibrio natural del medio ambiente y mantiene la simbiosis del sustrato. Este PK está enriquecido con elementos traza de alta calidad, además de aportar los microelementos que vais a quitar al modificar la fórmula. El PK Booster es un producto altamente concentrado y, como os he comentado antes, el pH se debe corregir antes de usar el producto. Son productos que están vivos, son productos que los podéis probar, están vivos. Con el F1 Super Bag Booster lo que damos es una solución a aquellos que cultivan de formas distintas, de formas minerales. De la misma forma, contiene 50 trazas diferentes de los elementos más habituales que necesitan las plantas y azúcares y melazas, sobre todo para dar buen sabor. Nosotros tenemos, aparte de tener una gama de estimuladores que se utilizan en riego, como el Root, el Bloom Stimulator o el Flynal, estimuladores que lo que actúan es directamente sobre las hojas. En este caso, el Foliar Spray. Foliar Spray es muy recomendable en las épocas de crecimiento, para ayudar a que la planta haga todas las estructuras vegetales, todas las hojas. Es muy recomendable cuando hagáis esquejes, porque rápidamente la planta se va a mantener verde, no se va a poner amarillo el esqueje. Os va a ayudar a controlar la temperatura.
Si necesitáis una humedad alta y disminuir la temperatura, poner spray a las plantas lo que va a hacer es protegerlas, hacer que tenga una capa protectora. Tiene eucalipto para que sea molesto para según qué bichos. Va a tener unas hojas fuertes, duras, difícil de corroer por los bichos. Otro de los productos que también usamos es Proactive. Este puede utilizar tanto en crecimiento como en floración, pero en floración os aconsejamos que el uso sea no foliar, sino en riego. Y que cuando lo uséis el producto que vayáis a regar, a usar, y el resto lo tiréis. Porque al ser un producto orgánico se degrada rápidamente y hace que la planta, o sea, que el producto al día siguiente ya huela mal. Tiene lo mismo, también tiene eucalipto para reforzar las estructuras de la planta. El Proactive es un producto muy recomendable para aquellas plantas que os han quedado en una esquina, que a lo mejor están como un poco estresadas, os las va a desestresar, las va a poner otra vez en marcha. Nosotros, la forma en que os aconsejamos que distribuyáis el aire de forma homogénea es con un air shock. Es una tela en la cual se la vamos a poner al extractor y vamos a hacer que el aire de entrada entre por ahí. Lo vamos a colgar por encima de los focos y el aire va a caer por encima de los focos, se va a calentar, se va a poner a temperatura adecuada y va a caer a la temperatura adecuada en las plantas. No os recomendamos que metáis el aire por un sitio, porque ese aire va a entrar, la planta que está delante va a tener demasiado aire, demasiado fresco, se van a estresar y a medida que el aire vaya entrando se va a cargar de humedad, se va a cargar de calor y cuando llega al fondo de la sala vais a tener un aire que ya no está a la temperatura y a la humedad que vosotros queréis. Con esto lo que vamos a conseguir es que en toda la sala el aire esté distribuido de la forma más homogénea posible. Os va a evitar la entrada de esporas, de bichos, con lo cual es un producto interesante. Interesante también es que cada vez que empecéis un cultivo, lo cojáis, le deis la vuelta, lo sacudáis bien y lo lavéis en la lavadora, si no va a perder su eficacia. También os va a ayudar a reducir el nivel de ruido cada cultivo. El aire ya no va a entrar de forma directa y no vais a oír tanto las aspas de los ventiladores. La forma en que os aconsejaríamos que hicierais el circuito para poner los ventiladores y los extractores sería poner, si tenéis 4 bandejas de cultivo, poner 2 air shocks con 2 extractores en la parte superior entrando el aire. Los ventiladores no os aconsejamos nunca que los orientéis hacia las plantas. Si queréis probar, coger un ventilador y os lo enfocáis a la cara. Os daréis cuenta de que los ojos se os secan. Cuando ponéis un ventilador enfocado a una planta, la planta lo único que hace es secarse. ¿Y qué necesita? Constantemente pedir agua para poder sudar. La hacéis trabajar, estáis haciendo que la planta haga jogging, haga deporte, pero no os interesa. Lo que os interesa es que la planta consuma el alimento y crezca. Los ventiladores tendrían que estar cada uno en una esquina y orientados cada uno en la dirección del otro para que hiciera un esquema circular, que diera vueltas. Si el aire va entrando fresco y lo vais haciendo que dé vueltas, todo el aire estará de forma homogénea en toda la sala. El único sitio donde el aire no se va a mover va a ser en el centro del tornado, que es donde os recomendamos que pongáis el filtro. Vais a conseguir un ciclo. Entra el aire, da la vuelta, alimenta las plantas y se vuelve a ir. ¿De acuerdo? Estos productos, Linechal y Biopellets, es porque BAC, si habéis cultivado con nuestros fertilizantes, os daréis cuenta de que la planta llega sana hasta el final y de que el sustrato está vivo y se puede llegar a volver a reutilizar. Si no tenéis ningún problema de bichos, no tenéis ningún problema de haberla sobrefertilizado, esto va a hacer
que todo el pK que habéis echado, la planta se ha comido el potasio, pero no el fósforo, y está allí. Va a hacer que el fósforo esté disponible para la planta. Las raíces, el 98% es fósforo. Os vais a ahorrar, para empezar, todo el fósforo que necesita la planta. Por otro lado, si reutilizáis un sustrato, lo que os vais a ahorrar son las micorrizas, porque las micorrizas viven en simbiosis con las raíces y están ahí. Entonces, simplemente las tenéis que alimentar. Este es el alimento. ¿Ok? ¿Qué habéis perdido en un sustrato que ya habéis usado? Dos cosas principalmente. El calcio. Y el calcio es muy importante porque es el buffer del pH. Significa que cuando vosotros fertilizáis con un pH de 7, no quiere decir que el sustrato tenga un pH de 7. Porque el calcio lo que va a hacer es regularlo y va a intentar que esté de forma adecuada siempre. Por eso, regar solamente con agua no es aconsejable. ¿Por qué? Porque vais a perder el calcio, vais a perder el buffer del pH, y solo se hace en casos extremos. Es una recomendación que se hace a alguien que lo ha hecho mal, no por costumbre, no a decirle a todo el mundo, en las últimas semanas limpia. Si la planta come y come adecuadamente, no hace falta limpiar. Lo que tenéis que hacer es que la planta coma, usar un estimulador y decirle a la planta, come, para evitar precisamente eso. Lo otro, los purins de vaca, es purín de vaca que ha sido compostado con Final Solution para que se degrade rápidamente. Lo que vais a conseguir con eso es estructura. La planta ha hecho que el sustrato esté como muy compactado. Con esto vais a conseguir que el sustrato tenga la homogeneidad suficiente para volver a cultivar, que tenga la oxigenación necesaria. Son productos que vienen en polvo, son productos muy baratos y son productos que lo que requieren es trabajo, es quitar el cepellón de raíces, volcar el contenido, mezclarlo. Esto para un cultivador particular no resulta interesante, pero para un cultivador que tiene 100 focos y tiene que meter 2 palés de tierra, a lo mejor no quiere ver el movimiento de entrar tierras ni quiere tener ese gasto. Entonces todo tiene una explicación de por qué aconsejamos este tipo de productos. Comentaros por último que también tenemos correctores de pH, tanto para subir como para bajarlo, ácido nítrico o ácido fosfórico, ¿vale? Tenemos algún producto que nos hemos dado cuenta que la mayoría de cultivadores tienen algún pequeño problema con insectos, con mosquita negra, con trips. El Plant Vitality es el producto recomendado para cuando tengáis ese problema, tengáis que poner unos esquejes en floración, les deis un tratamiento previo. Va a matar a todos esos bichos y vais a estar protegidos. Si tenéis una plaga de ácaros, este es el producto a usar. Si tenéis una planta estresada, este es el producto a usar. Es un producto muy utilizado, tal vez el más vendido de BAC, porque hay gente que no utiliza los fertilizantes, pero sí que tiene este tipo de problemas. El último producto que hemos sacado, que ni siquiera tengo la foto, es este de aquí, se llama Silica Power. Si pasáis por el stand os puedo dar una muestra. Y el silicio tiene varias cualidades interesantes, pese a que en los fertilizantes ya suele venir, en sustratos como el coco y el hidro se hacen de vital importancia. El silicio, si veis en el dibujo de arriba, se va a acumular entre lo que son la cutícula de... entre la cutícula y las células de las hojas, con lo cual cuando un hongo intenta penetrar le va a costar más, se va a encontrar con una capa de silicio cristalizada, la cual va a evitar que entre de forma rápida. En cultivos de hidroponía es muy habitual usarlo en los tallos para que se cristalice y evite la entrada de hongos, porque al estar constantemente con contenido de agua hace que ahí siempre sea un foco de infecciones. Lo más interesante también del silicio es que forma parte de la estructura de los tricomas. Significa que a mayor cantidad
de silicio, los tricomas serán más duros, más fuertes y capaces de soportar más resina, que es realmente lo que al final lo que queremos. Un tricoma se forma a partir de la misma hoja. Simplemente se empieza a levantar una célula, empieza a hacer una estructura glandular y ahí es donde se va a acumular la resina. Os va a aumentar la resistencia entonces a la planta frente a hongos y frente a insectos. Es una barrera mecánica, no es una barrera química, ¿ok? Los tricomas va a proteger contra la radiación solar y contra muchos bichos que van a intentar atacar a vuestras plantas. El seminario ha ido bastante deprisa. En teoría lo suelo dar en 3 horas y lo acabo ya de terminar, ¿vale? Entonces os voy a dar un poco de lo que es la conclusión. La conclusión de que lo que recomienda es que para conseguir los mejores resultados es la estabilidad en todo, en temperatura, en humedad y en fertilización. Si vosotros sois constantes y tenéis un sistema estable, vais a conseguir buenos resultados. De todas formas, pese a que nosotros creemos que es el mejor fertilizante que podéis encontrar en el mercado, lo que os aconsejamos es que probéis, que comparéis en las mismas condiciones de temperatura y humedad que tengáis, hagáis una prueba con nuestros fertilizantes y veáis que en las mismas condiciones vais a conseguir mejores resultados. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la web, donde podemos ofreceros cualquier consulta que tengáis sobre vuestro cultivo. Os recomendamos que cualquier consulta que sea sobre plantas, no sobre marihuana, si no os importa, ¿vale? Y esto sería todo, ¿vale? Gracias por asistir. Si queréis probarlo...